Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas de la iglesia? Seguimos este miércoles compartiendo un poco más de la palabra de Dios y vamos a seguir hablando de la oración. Recuerden que estamos viendo algunas cosas acerca de la oración, pero no como recetas mágicas, fórmulas mágicas, sino tratando un poquito de entender qué nos quiso explicar Jesús cuando vino a enseñarnos la forma correcta. Durante años nos hemos equivocado como una humanidad, creyendo que a través de una religión, a través de ciertos actos externos, posiciones y cosas así, podríamos llegar a agradar a Dios, aunque ni siquiera eso es de la vida de oración. Y hemos visto todo este tiempo, ya desde abril, que hemos estado estudiando este tema, tan solo una hora. Y estamos terminando, recuerden, con la oración que hizo el Señor Jesucristo por los discípulos antes de partir. Estamos en Juan 17 y vamos a estudiar algunos versículos de este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Recuerden que pueden poner pausa en cualquier momento para detener el mensaje y captar alguna idea, tomar una nota, ver el versículo que no pudieron anotar bien, cosas así. Vamos a estar tantito estudiando la palabra de Dios. Juan 17. Hace 8 días vimos el 1, hoy vamos a ver el 2. Se los vuelvo a leer. Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es lo que vamos a pensar. El versículo 12 es en donde nos vamos a centrar. Recuerden que estamos viendo un tema acerca de la oración. Tan solo una hora es el título. Es decir, queremos invitar a mínimo una hora al día a platicar con Dios. Y no tiene que ver así de que me voy a un lugar y me hinco. No, tú puedes tardar hasta más de una hora durante el día platicando con Dios. Desde que te levantas, cuando vas en el tráfico, cuando estás en el trabajo, cuando estás bañándote, cuando estás enfermo, cuando estás bien, cuando estás con quien estés. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es curioso. Antes de hacer cualquier otra petición o gratitud, o enseñar algo acerca de cómo orar, Jesucristo le pide a Dios que Él sea glorificado a través de su vida y que Dios sea glorificado a través de la vida de Jesús y que Jesús sea glorificado a través del respaldo que le dé Dios a Jesús. Y dentro de esto está esta primera enseñanza al platicar Él con su Padre sobre esa autoridad que Dios le había dado a Jesús para dar vida eterna a aquellos que Dios también tenía listos para que recibieran esa vida eterna. Aquí es algo interesante que también a nosotros nos hace pensar en enseñanzas para nuestra vida. La primera palabra, si ustedes buscan con calma, les digo, pueden poner pausa y detenerse y buscarla ahí con calma en la Biblia, es la palabra potestad. Dice, así como tú le has dado potestad. Habla de él, pero habla como en tercera persona. La palabra potestad, en el idioma original, no habla de poder temporal, no habla de poder terrenal, sino habla de autoridad espiritual. Exactamente esa es la idea. Autoridad espiritual. Dios le había dado a Jesucristo autoridad espiritual para ir y entregar su vida por aquellos que Dios había invitado o estará invitando para que se acerquen a Él. No lo hace de otra forma. Algunas veces se canta, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y lo demostró muchas veces Jesús. Aun cuando lo entregaron, Él lo demostró. Aquí lo que Él quería mostrar es la autoridad espiritual.
orar con autoridad espiritual. Vivir la vida cristiana con autoridad espiritual. Y esa solo te la da Dios. Dios le había dado la autoridad espiritual a Jesús con un propósito bien definido, y es el propósito máximo por el cual podemos nosotros orar y aprender a orar. No significa que no vamos a orar por enfermedades, por pruebas, por problemas, por situaciones que vivimos. No. Pero hay algo principal en la vida de todo cristiano, y es orar por aquellos por los cuales Dios entregó a Jesucristo para perdón de sus pecados y para que recibieran la vida eterna. Aquí habla de algo muy interesante. La autoridad que Dios le dio a Jesús es una autoridad perfecta, completa. En el idioma original, esa palabra, dar, es una palabra que está conjugada de forma o en un modo que se llama perfecto. Es decir, algo que empezó, se realizó y se terminó. Cuando Jesucristo vino a dar vida eterna, no le faltó nada, no le sobró nada, no se equivocó en nada. No es que él haya dicho, ¿por qué no hice esto? Le hubiera dicho acá, le hubiera contestado de esta forma, mejor le hubiera dado este ejemplo, y ¿por qué no llamé a este? Ay, ese se me fue, ¿y qué pasó con el otro? No, ¿verdad? Cuando él dio vida eterna, lo hizo de manera perfecta, completa, total, absoluta. Y es por lo que nosotros tenemos que orar también, y no lo olvidemos nunca. Pedirle mucho a Dios que aquellos que están siendo invitados por Él para que reciban esa vida eterna sean capaces de abrir su corazón y encontrar esa vida eterna, que eso es lo más importante. Aquí viene una palabra interesante. Dice, como tú le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. ¿Sabes por qué se llama? ¿Sabes cuál es la palabra para vida eterna en griego? Y les iba a dar la otra pregunta, pero ya. La palabra para vida eterna en griego se pronuncia zoe. Quizá en términos técnicos la palabra tiene que ver con zoología, y la otra palabra para vida tiene que ver con biología, y tienen dos ámbitos especiales de la vida si lo vemos en cuestiones técnicas. Pero en el Nuevo Testamento la palabra bios es vida natural y la palabra zoe es vida eterna, tal y como se llama nuestra iglesia. Zoe significa vida eterna, esa vida de calidad, esa vida abundante, esa vida que vamos a disfrutar en plenitud cuando ya no estemos aquí, cuando Él ya regrese por su iglesia y vivamos en ese tiempo hermoso de la eternidad, pero también desde ahorita. Ya, pero todavía no en plenitud. Desde ahorita podemos disfrutar esa vida eterna, teniendo al Padre cerca de nosotros, teniendo su amor, su consuelo, su fortaleza y sobre todo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Esa es la principal oración que tenemos que hacer. Orar para que todos nuestros familiares, amigos, vecinos y todos los que el Señor esté invitando y el Espíritu Santo esté tocando, lleguen a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo más importante, que puedan todos disfrutar la vida eterna. Algunas personas piensan que todas las personas, pero la Biblia ahí en el Evangelio de Juan exactamente dice, no, solo los que son hechos hijos de Dios. Y estos son los que creen en Jesucristo como su Salvador. Nada más. Y es por eso por lo que tenemos que orar, y es por eso por lo que tenemos que pedirle a Dios, y es por eso por lo que tenemos que estar muy conscientes, muy entendidos, muy pensando en aquellos que Dios está llamando a que se entreguen a Él. No se trata de vivir mi vida como sea, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir a la vida eterna. ¿No, verdad? El Evangelio de Juan habla exactamente de algo muy importante. El Evangelio de Juan habla de aquella potestad, aquella posibilidad que tienen de ser llamados hijos de Dios, los que creen en el nombre de Jesús. Eso es lo más importante.
creer en el nombre de Jesús. Una de las partes importantes de nuestra vida de oración es platicar con Dios sobre esas cosas. Y también, después de platicar con Dios sobre esas cosas, pues compartir su palabra y educar en su palabra a los que tenemos posibilidad de hacerlo. Jesucristo aquí oró. Y tomamos su oración como un modelo, no como fórmula mágica, sino como algo que nos puede enseñar sobre cómo orar. ¿Qué te parece si esta noche le pides a Dios por todos aquellos de tu familia, amigos, conocidos, aquellos que amas, para que Dios tenga también misericordia de todos ellos y envíe a su Espíritu Santo y sean tocados por Él para poder entregar su vida a Jesucristo como su Salvador y disfrutar de la vida eterna? Sería un buen momento para orar. Como hemos dicho, en estos momentos en que es difícil por tanta enfermedad, tantas partidas de personas, fallecimientos, en donde tú tienes que pensar, algún día pues todos nos vamos a ir. Esperemos que tarde mucho todavía en que nos tengamos que ir para seguir disfrutando esta vida. Pero que el día que nos vayamos, estemos bien seguros a dónde vamos. Al haber creído en Jesucristo como ese dador de vida eterna. Jesucristo es el único dador de vida eterna. Esa debe ser nuestra oración, que todos lo conozcan a Él como el dador de vida eterna. Dedícate el resto de esta hora en este miércoles a orar. Ora por los enfermos, ora por las necesidades, ora por la economía, ora por todo lo que hay en tu corazón. Pero ¿por qué no también oramos por aquellas personas que Dios está llamando para que crean en Jesucristo como su Salvador y puedan disfrutar así también la vida eterna? Dios te bendiga.